Sean todos bienvenidos a este espacio de escuela de formación teológica. Como decía el director, estamos siendo beneficiados al poder ser parte de este espacio de escuela de formación teológica. Actualmente estamos estudiando la Confesión de Fe de Londres de 1689. Estamos estudiando el capítulo 1 de las Sagradas Escrituras. Nos encontramos en el primer párrafo. Yo le invito a que vaya conmigo al Salmo, capítulo 19, versículo 1. Este será nuestro texto de partida para la clase de hoy. Salmo, capítulo 19, versículo 1. Dice la Escritura: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Hermanos, el Salmo 19 nos enseña una gran verdad, y es que la gloria de Dios, el poder de Dios, se hace visible desde los cielos. El firmamento, las estrellas, son una evidencia de que detrás de todo lo creado hay un creador. Este versículo que acabamos de leer, este versículo del cual partimos, es utilizada en la teología cristiana para hablar acerca de la revelación general. La revelación general es una de las diferentes formas en la que Dios se ha dado a conocer a los hombres. Dios, en distintos tiempos, en distintas épocas, se ha dado a conocer a la humanidad. La revelación general es una de estas maneras. De esta revelación general, hermanos, es de lo que estaremos hablando en esta mañana. Sin embargo, quisiera que antes de desarrollar el tema, de explicar la clase, nos coloquemos en contexto, puesto que vamos a hablar de este tema, pero bajo el contexto de lo que la confesión nos enseña. Bien, entonces, como decía al inicio, estamos estudiando la Confesión de Fe de Londres de 1689, y en las clases anteriores a esta, que fueron dos, estuvimos explicando qué es o qué debe representar la confesión para nosotros. Lo ideal de este espacio es que nosotros tomemos apuntes para que aquello que se esté enseñando podamos ir aprendiéndolo, repasándolo, preguntándolo en las clases posteriores. Teniendo en cuenta lo que acabo de mencionar, les pregunto, de lo que nuestros hermanos nos enseñaron en las clases pasadas, ¿qué podemos decir en cuanto a la confesión de fe? ¿Qué es la confesión de fe para nosotros? ¿Qué responderían ustedes a esta pregunta? ¿Qué es la confesión de fe? Es el instrumento de enseñanza falible que resume nuestra comprensión de la Escritura. Perfecto. Entonces, una de las características de la confesión es que es falible. Tenemos claro que de ninguna manera sustituye a las Escrituras. Entonces, ¿por qué estudiamos este documento? Porque, como bien mencionaba, aquí se resume nuestra doctrina, en lo que nosotros creemos. No es que estemos inventando nuevas doctrinas, sino más bien presentando, ahora de manera organizada, qué es aquello que nosotros entendemos que la Escritura enseña acerca de cada una de estas doctrinas. Bien, entonces, el día de hoy vamos a seguir adelante con nuestra tercera clase de la confesión. En la primera, recuerden la introducción, no entramos en ningún capítulo. En esta clase, nuestro hermano Edward nos presentaba, como ya mencionaba, una introducción en donde estuvimos viendo un poco acerca del contexto histórico de la confesión. Hablamos de su propósito, de sus rasgos distintivos, de la necesidad de este estudio sistemático doctrinal, y donde además concluimos que sin duda la confesión bautista que estamos estudiando es una buena herramienta que nos ayuda a comprender y defender mejor nuestra doctrina.
En las Escrituras encontramos que eso se demanda de nosotros, el que cuidemos la doctrina, que defendamos la doctrina, pero no podemos cuidar y defender algo que desconocemos. Por eso el privilegio que tenemos en este espacio, porque aprendemos a conocer mejor nuestra doctrina y asimismo aprendemos herramientas para poder defenderla mejor. Ahora, hermano, es importante que a lo largo de estas clases en las que estaremos citando a los párrafos de la confesión, es importante que tengamos claro, y hago el énfasis, de ninguna manera la confesión tiene como propósito sustituir a las Escrituras. Todo lo contrario, lo que la confesión busca es mostrar la autoridad de la Biblia, de la palabra. La confesión es falible, las Escrituras no, son infalibles y son nuestra única autoridad. Sin embargo, no podemos desconocer lo valioso que es este documento para nosotros. De hecho, en nuestra segunda clase, que fue de la clase anterior, nuestro hermano Arnold nos propuso 5 objetivos. 5 objetivos que debemos tener en cuenta acerca de este estudio de la confesión. Y el primero nos habla de esto que acabamos de decir. Recordemos esos 5 objetivos, hermanos, que debemos tener presentes. El primero, ver a la confesión como una buena herramienta que debe tener la iglesia. ¿Por qué? Ya lo mencionamos, ya que esta resume nuestra fe y nuestra comprensión que tenemos de las Escrituras. Ese fue el primer objetivo. En cuanto al segundo objetivo, decíamos reconocer los planteamientos doctrinales ahí presentados por separado y luego entenderlos en su relación con todo el sistema doctrinal. Tercer objetivo, entender su lenguaje puritano. Ya nuestro hermano nos explicaba a qué se refiere este lenguaje puritano y personalizar los llamados particulares que hace la confesión. Cuarto, y este cuarto punto obedece al contexto histórico, es reconocer su intención de separar su cosmovisión de la Iglesia Católica Romana y de las distintas desviaciones del momento. Nuestros hermanos nos enseñaban que la confesión en cierto sentido divide, pero también en cierto sentido une, que es lo que nos menciona el quinto objetivo: consolidar por medio de ella nuestra identidad de iglesia que entiende la Biblia como la regla suprema por la que debemos regirnos. Con esto en mente, hermanos, entonces sigamos adelante con el estudio de este primer capítulo de las Sagradas Escrituras. Este capítulo consta de 10 párrafos. El bosquejo que hemos propuesto para tratar todo este capítulo, también quiero que lo recordemos. Decíamos que vamos a ver en el párrafo 1 la Biblia como indispensable. La Biblia como indispensable. En los párrafos 2 y 3, su carácter. En los párrafos 4 al 5, su legitimidad. Párrafo 6, su eficacia. Párrafo 7, su claridad. Párrafo 8, su preservación. Y en los últimos párrafos, su propósito. Bien, entonces estamos en el capítulo 1, en el primer párrafo, la Biblia como indispensable. A su vez, este primer párrafo lo hemos subdividido teniendo como referencia los superíndices que aparecen en la confesión, que son los números que aparecen al final de cada premisa. Teniendo en cuenta esa misma división que realiza la confesión, asimismo vamos a estar nosotros presentando. Yo quisiera pedir el favor a alguno de los hermanos presentes que nuevamente nos asista con la lectura pública del primer párrafo del capítulo 1. Adelante, hermano. Las Sagradas Escrituras constituyen la única regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento, fe y obediencia salvadora. Aunque la luz de la naturaleza y las obras de la creación
de la providencia manifiestan de tal manera la voluntad, sabiduría y poder de Dios, que dejan a los hombres sin excusa. No obstante, no son suficientes para dar el conocimiento de Dios y de su voluntad, que es necesario para la salvación. Por lo tanto, agradó al Señor en distintas épocas y de diversas maneras revelarse a sí mismo y declarar su voluntad a su iglesia, y posteriormente para preservar y propagar la verdad para un establecimiento y consuelo más seguro de la iglesia contra la corrupción de la carne y la malicia de Satanás y del mundo. Y agradó poner por escrito esa revelación en su totalidad, lo cual hace a las santas escrituras muy necesarias, habiendo cesado ya las maneras anteriores por las cuales Dios reveló su voluntad a su pueblo. Muchas gracias, hermanos. Entonces, la clase pasada estuvimos hablando acerca de la primera premisa. La Sagrada Escritura es la única regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento, fe y obediencia salvadores. A esta porción le llamamos la razón de su indispensabilidad. Recuerde que en todo el primer párrafo nos va a hablar de esto, la Biblia como indispensable. En esta primera porción encontramos la razón de por qué la Biblia la consideramos indispensable. Y concluimos que la Biblia es indispensable porque es la única fuente de conocimiento redentor que existe en nuestros días. No hay otra manera en la que las personas puedan ser salvas sino a través de escuchar la palabra de Dios. La fe es por el oír la palabra de Dios. Y por tanto, la única manera en la que podemos acceder al conocimiento necesario para la salvación de nuestras almas. Hoy vamos a estar estudiando los siguientes parágrafos, el 2 y el 3. Los vamos a ver en esta clase. Es decir, aquello que la confesión presenta de la siguiente manera. Aunque la luz de la naturaleza y las obras de la creación y de la providencia manifiestan de tal manera la bondad, sabiduría y poder de Dios que dejan a los hombres sin excusa, no obstante, no son suficientes para dar el conocimiento de Dios y de su voluntad que es necesario para la salvación. A esto le llamaremos la superioridad de su indispensabilidad. De eso va a tratar la clase de hoy. La superioridad de su indispensabilidad. ¿Por qué? De todas las formas posibles en las que Dios se puede dar a conocer, ninguna supera a la Biblia. Entonces, en este párrafo vamos a estar contrastando una forma de revelación distinta a las Escrituras para que nos demos cuenta que esta forma de revelación de la que hoy vamos a hablar es inferior a la Biblia. Todo el párrafo 1 nos habla de la Biblia como indispensable. La Biblia es una forma de revelación, mas no la única. Hoy vamos a ver otra forma de revelación que al final nos va a llevar a concluir. La Biblia es superior. No hay algo que sea más indispensable que las Escrituras. La confesión de fe resalta que la Biblia es indispensable porque solo en ella somos provistos de conocimiento redentor. De eso hablamos en la clase anterior. Esto hace de la Biblia entonces no solo indispensable, sino también superior a cualquier otra forma de revelación. Entonces la porción que hoy nos corresponde nos presenta esa forma de revelación que de ninguna manera puede superar a la Biblia. Solo en las Escrituras, recordemos, encontramos lo indispensable para la salvación. Así que hoy vamos a hablar de esa forma de revelación distinta a las Escrituras, y es lo que les decía al inicio. Esto es lo que se conoce como la revelación general. Por un lado tenemos la revelación especial que se puede manifestar en las Escrituras, pero por otro lado tenemos en contraste la revelación general. Y yo quisiera que, como punto de partida, brindemos una definición de lo que es la revelación general. Si la revelación especial
es la forma en la que Dios se revela exclusivamente a sus escogidos, a los creyentes, a su pueblo. Entonces, ¿qué sería la revelación general? La revelación general es la forma en la que Dios se da a conocer a todas las personas, en todos los tiempos y en todos los lugares. Eso es la revelación general. La forma en la que Dios se da a conocer a todas las personas, en todos los tiempos y en todos los lugares, sean creyentes o no. A través de la revelación especial, el creyente conoce lo necesario para la salvación. La revelación especial nos otorga un conocimiento redentivo, salvífico. En cambio, la revelación general abarca tanto a los que son creyentes como a los que no son creyentes. Dios se da a conocer, pero de una forma que no es suficiente para ser salvo. Ahora, hermanos, teniendo en cuenta lo que hemos explicado hasta ahora, yo quisiera hacerles una pregunta para ver cómo están entendiendo el tema. Si yo les pregunto, ¿será que una persona puede ser salva sin conocer de Dios? Alguien puede decir, yo soy salvo, pero no conozco a Dios. ¿Es esto posible? No es posible. Para ser salvos necesitamos conocer a Dios. Sin embargo, esta no es la pregunta en la que yo quería que nos centráramos. La pregunta en la que quiero que nos centremos es la siguiente. ¿Puede una persona conocer de Dios y no ser salvo? Son dos preguntas distintas. ¿Puede una persona conocer de Dios y, sin embargo, no ser salvo? ¿Qué respondería? La respuesta es sí. Una persona puede conocer de Dios, sin embargo, no ser salvo. De hecho, gracias a la revelación general, podemos decir que todas las personas conocen algo de Dios. Que no lo quieran aceptar ya es algo distinto, pero Dios se revela a todas las personas y por eso en este párrafo nos dice que ninguno tiene excusa. Sin embargo, aunque Dios se muestra a todas las personas, esto es revelación general, no todas las personas son salvas. Ya lo afirmaba nuestro texto base, los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento anuncia las obras de sus manos. El problema es que algunos, en vez de atribuirle esa creación al Creador, se lo atribuyen al azar o a cualquier otra explicación que para ellos es más lógica o más racional. Así que, hermanos, el hecho de que Dios se revele a todos los hombres, en todos los tiempos, en todos los lugares, es lo que deja a la humanidad sin excusa. Eso es lo que Pablo quería decirle a los romanos. Recuerden que los romanos, además, era una cultura, una civilización que le daba mucha importancia a la razón, a la filosofía, al pensamiento humano. Vamos a leer lo que se enseña en Romanos, en el capítulo 1, del versículo 18 al 23. Dice la Escritura, Romanos capítulo 1, versículo 18 en adelante. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Ahora mire lo que dice el versículo 19. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles.
Entonces vemos un pasaje que también podemos utilizar como un argumento a favor de la revelación general y a favor de que ninguno tiene excusa de decir en el infierno: es que yo no sabía que Dios existía. Sí lo sabías. Que no lo quisiste reconocer fue una cosa distinta. Porque preferiste atribuir tan maravillosa creación a otra cosa es algo diferente. Porque te creaste una imagen de Dios que no es la correcta es algo distinto. Porque creyendo ser sabio quisiste buscar otra explicación, pero en vez de eso nos convertimos en necios cuando cambiamos la gloria de Dios, cuando no reconocemos la gloria del Creador en todo lo creado. Ahora, ¿a través de qué medios se da a Dios a conocer a todos los hombres? Porque la respuesta que solemos dar es la naturaleza. ¿Cómo Dios se da a conocer a todas las personas? A través de la naturaleza o a través de la creación. Y esto no está mal, hermanos. Sin embargo, sería también limitar la forma en la que Dios se da a conocer a todas las personas. Dios no se da a conocer solamente a través de los árboles, a través de la naturaleza, a través del cielo y a través del firmamento. Son muchas más las maneras en las que Dios se da a conocer a todos los hombres, de modo que ninguno tiene excusa. De hecho, la confesión de fe hace una descripción de este medio de revelación. ¿Cómo comienza diciendo el artículo que estamos estudiando? Aunque la luz de la naturaleza y las obras de la creación, y agrega, y de la providencia, así que podemos decir que tres son los componentes que son presentados por la confesión de fe como agentes ejecutores de la revelación general. Tres son los componentes que son presentados por la confesión de fe como agentes ejecutores de la revelación general. O en otras palabras, tres son las formas en las que Dios se puede dar a conocer a todos los hombres, desde lo que nos dice la confesión. Veamos brevemente cada uno de ellos. El primero es llamado la naturaleza, aunque la luz de la naturaleza. ¿Qué debemos entender por naturaleza? Aquí debemos entender el mundo natural, aquello en lo cual el hombre no intervino en su creación. En una forma especial podríamos definirlo como todo el cosmos. Cosmos significa universo. Todo esto que ha sido creado por Dios y en lo que no hay intervención humana es una forma de mostrar que existe un arquitecto del universo. Puede que algunos consideran que no podemos demostrar la existencia de Dios de una forma científica o en los términos que la sociedad quiere o que la comunidad científica quiere, en un sentido empírico. Y aunque quizá no podemos demostrar la existencia de Dios de esa manera, sí podemos hablar de que hay muchas evidencias o huellas de que hay un creador. La ciencia o Dios escapa de los límites de la ciencia, porque la ciencia tiene que ver con aquello que es experimentable físicamente. Pero ¿qué nos dice las escrituras de Dios? Dios es espíritu. Y por eso Pablo le decía a una cultura griega y filosófica: en la sabiduría humana ninguno conoció a Dios, porque nuestra mente está configurada para pensar de una manera que escapa de los límites divinos. Nosotros pensamos en espacio, tiempo, materia, pero Dios no es ninguna de estas cosas. Agradó a Dios salvar a los creyentes por medio de la locura de la predicación. Para los filósofos esto era una locura, era un absurdo, porque querían explicar todo de forma racional. Y resulta que nosotros, hermanos,
No podemos demostrar a Dios en esos términos, pero sí podemos hablar de Él y mostrar las evidencias de que sí hay un creador, que ya la persona no quiere aceptarlo porque prefiere atribuirlo a algo distinto porque eso le parece más racional. Es algo distinto, pero no depende de nosotros, sino del Espíritu Santo, quien guía la mente y los corazones. Entonces, algo que es claro, Dios se revela a todos los hombres a través de la naturaleza. Ahora, lo segundo que menciona la confesión es las obras de la creación. Ahora, con ello debemos entender todo el resultado de la creación, no solo en un sentido directo, no solo lo que Dios crea con el poder de su palabra, sino también en un sentido indirecto. La creación indirecta también se convierte en un testimonio de la existencia de un Dios. Es decir, cuando en la confesión aparecen las obras de la creación, esto también hace referencia a lo creado por el hombre como ser dotado de razón, como ser creado a imagen y semejanza de Dios. Tenemos capacidad de co-creación, creamos ex materia, es decir, a partir de lo que ya ha sido creado. Así que por eso les decía al inicio, la revelación general no solo es los árboles, no es solamente lo que no hay intervención humana. La silla, por ejemplo, que fue hecha con la capacidad que Dios ha dado al hombre, también se constituye o se puede constituir como una evidencia. Entonces, las obras de la creación, ya sea es níquilo, es materia, independientemente de ello, es una evidencia de que hay un creador. Ahora, lo tercero que nos mencionan es la providencia. Algo que algunos suelen omitir u olvidar. ¿A qué hace alusión la providencia como evidencia de la existencia de Dios? Hace referencia a la historia misma. Hace referencia a la construcción de las causas secundarias, los medios libres o necesarios que construyen la historia. La providencia es un tema maravilloso que cuando es analizada de una manera objetiva, trae confort a nuestra alma porque sabemos que todo está en manos de Dios. Sin embargo, hay un capítulo de la confesión que se enfoca por completo, por entero a este tema, que aparece en el capítulo 5 de la providencia. Por eso tampoco deseo hacer mucho énfasis en este respecto. Ahora, yo quisiera también agregar de forma más específica una forma más en la que Dios se revela a todas las personas, que pudiésemos incluirla dentro de alguna de las anteriores, pero quise mencionarla por aparte de una forma más específica. ¿De qué otra manera creen ustedes que Dios se puede dar a conocer a todos los hombres? Recuerde que no es solo a los creyentes. ¿Cómo los seres humanos pueden tener noción o evidencia de que existe un Dios? Ahora recuerde, ¿qué es lo que se muestra de Dios? ¿Qué es lo que la revelación general da a conocer de Dios? La confesión también lo presenta. Su sabiduría, su poder, su bondad. Esto lo vemos en la naturaleza, en la creación, en la providencia, pero ¿de qué otra manera Dios puede manifestarle a todos los seres humanos, creyentes y no creyentes, de que Él existe, de que Él es bueno, de que Él es sabio, de que Él es poderoso? La respuesta la encontramos también en Romanos, en el capítulo 2, versículo 14 al 15. La respuesta, hermanos, es la conciencia. Todos los seres humanos tenemos conciencia, creyentes o no creyentes. Esta nos acusa. Porque tenemos noción de lo que es bueno y de lo que es malo. ¿Quién ha impreso esa ley moral en nuestro interior? Dios. El hombre, por instinto, intuitivamente, no solo sabe
que Dios valora la bondad y aborrece la maldad, sino que a la larga también entiende que es responsable ante tal poder justo. Sí, una pregunta con respecto a eso. Esa será la forma en la que van a ser juzgadas aquellas personas, por ejemplo, los mayas, los incas, los aztecas, que nunca tuvieron conocimiento de nada de esto, por medio de la conciencia. Exacto, una de las maneras, porque algunos pudiesen considerar injusto de que algunas personas sean condenadas y dirán, ay, pero es que pobrecitos, ellos nunca escucharon el Evangelio. Pero Pablo lo que está diciendo a los romanos es que ninguno tiene excusa, porque la deidad de Dios, las cosas invisibles de Él, que es un Dios poderoso, todo eso se hace visible de muchas maneras. En Romanos 1, Él les presentó una de las formas en las que Dios se hace visible, por siendo entendidas las cosas de Dios por medio de las cosas hechas, y la conclusión es, de modo que ninguno tiene excusa. Y ahora, en el siguiente capítulo, en Romanos 2, también nos muestra cómo Dios ha impreso la ley moral en todos los seres humanos, y esta también es otra causa por la que ninguno tiene excusa. Es decir, no pudiésemos limitarlo solo a la naturaleza, o solo a la creación, o solo a la conciencia, sino que todo lo que existe, la historia misma, nos muestra que hay un Dios al que debemos adorar y al que debemos rendirle cuenta. Y todo este grupo de manifestaciones es lo que nosotros entendemos como la revelación general. Entonces, ¿por qué, por ejemplo, los mayas tienen que rendir cuentas a Dios? Porque Dios se les reveló a través de la revelación general, que son todas estas formas que hemos venido mencionando. Entonces, cuando hablamos de los judíos, por ejemplo, ellos van a ser juzgados por la ley escrita que les fue dada. Pero ahora, ¿qué pasa con los que no tenían esa ley? Dice la Escritura que los que no tienen ley serán juzgados por la ley no escrita, es decir, la ley de la conciencia que sí está escrita en su corazón. Esto es lo que nos enseña Romanos. Bien, hermanos, entonces hemos visto que al hablar de la revelación general, que es muy abarcadora, debemos tener en mente la naturaleza, nuestra conciencia, lo que acabamos de ver, todo lo creado y que existe al día de hoy, y aún la historia misma y los detalles más mínimos que la construyen, y muchas cosas que ignoramos. Todo eso da cuenta de que hay un Dios. Vamos a ver a continuación dos características en cuanto al medio de revelación general. Dos características en cuanto al medio de revelación general. Vamos a hablar entonces, primero, en lo que es suficiente, y segundo, en lo que es insuficiente o en lo que no es suficiente. Dos características en cuanto al medio de la revelación general. Veamos primero entonces en qué es suficiente la revelación general. Lo que el artículo nos enseña, y como ya lo hemos venido explicando, la revelación general es suficiente en manifestar, o revelar, o mostrar, es suficiente en manifestar que la bondad, sabiduría y poder de Dios. En eso es suficiente. En mostrarnos que hay un creador que es bueno, un creador que es sabio, un creador que es poderoso. Así como lo mencionan algunos de los versículos que hemos leído, por ejemplo el Salmo 19, que fue del cual partimos, versículo 1, y vamos a leerlo hasta el 3. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Y nos continúa diciendo, un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. No hay lenguaje, no hay palabras, pero sí hay un mensaje que nos están mostrando los cielos. Así que es suficiente en eso, manifestar que hay un Dios. En la confesión aparece la siguiente afirmación: la revelación general manifiesta, es lo que aparece más o menos. Esto quiere decir que ella es una evidencia. No que le esté dotando de
facultades comunicativas. Lo que quiero decir es que el cielo no habla nuestro lenguaje en ese sentido verbal. Los árboles no cantan al Señor. Sin embargo, por eso en el versículo 3 dice: no hay lenguaje ni palabra, ni es oída su voz. Hay muchos ejemplos que pueden sustentar esto que acabo de decir. Pensemos, por colocar tan solo uno, usted va en una embarcación, está naufragando y luego llega a una isla desierta, comienza a investigar la isla con cuidado, va caminando y se da cuenta de que hay una casa con una terraza bastante amplia, un techo muy bien estructurado, unas ventanas amplias, lujosas. Esta casa le habla, pero le habla en un sentido particular. No que verbalmente esté hablando: hola, yo soy una casa. No vamos a escuchar eso literalmente. Sin embargo, sí nos está hablando, o sí nos está diciendo algo. Así como el cielo también nos cuenta de Dios. Si usted, supongamos que está allí dentro del ejemplo, llega a esta isla y ve esa casa, ¿a qué conclusión puede llegar luego de haberlo observado? Es posible sobrevivir porque está alguien ahí viviendo. Que hubo alguien, hay huellas de que hubo alguien allí. Pudiésemos llegar a la conclusión: la isla no está desierta, o por lo menos no lo estuvo en algún momento, porque está eso allí. Alguien tuvo que haber construido esa casa. Lo mismo sucede con la revelación general. Ella nos señala, ¿qué nos señala? La bondad, la sabiduría, el poder de Dios. No creo que ninguno de nosotros, al ver esa casa, llegue a la conclusión: seguro eso fue producto del azar que esa casa apareció allí. Ahora veamos lo segundo en lo que es suficiente. La revelación general también es suficiente en acusar a los hombres. La revelación general es suficiente en acusar a los hombres. Mire lo que dice el párrafo: aunque la luz de la naturaleza y las obras de la creación y de la providencia manifiestan de tal manera la bondad, sabiduría y poder de Dios, que dejan a los hombres sin excusa. Nuevamente pudiésemos citar cualquiera de los pasajes que anteriormente mencionamos. Por ejemplo, Romanos 2, del 14 al 15. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Entonces, hermano, el mensaje es claro, tan claro que el hombre no tiene excusa. Así como cuando llegamos a esa isla desierta y observamos la casa, no tenemos excusa de llegar a otra conclusión. Es como si después entonces de ver la casa en esa isla, sigamos pensando que nadie nunca puso un pie en ella antes de nosotros. O que tratemos de construir cualquier tipo de teoría que nada tiene que ver con lo que es más evidente. Y aunque esto parezca absurdo, que alguien quisiera buscar una teoría distinta para atribuir esa construcción a todo menos a un constructor, eso nos puede parecer absurdo. Peor es lo que el hombre hace, ya en la realidad, ya fuera de la analogía, ya fuera del ejemplo. Lo que el hombre hace es peor todavía. Es un absurdo. Y ahora podríamos preguntarnos: ¿y por qué? O sea, si es tan evidente que si yo veo algo que me está hablando, que me está diciendo que alguien estuvo allí, es una huella, es una evidencia, ¿por qué llegar a una conclusión absurda? ¿Por qué? ¿Cuál cree usted que es la respuesta? El pecado. Es lo que Pablo les decía: el pecado. Profesando ser sabios, intelectuales, inteligentes, nos hacemos necios.
nuestro propio corazón, lo que hay en nuestro interior, cada vez nos nubla más la visión. Nos sumergimos más en las tinieblas, en la oscuridad. Creyendo ser sabios, nos hacemos necios. Esa es la respuesta, el pecado. Así que, hermanos, todo lo creado es suficiente para que el hombre sepa que existe un Dios y que debe adorarle, que debe reconocerle como tal. Asimismo, la revelación general es suficiente para dejar a todos los hombres sin excusa. Esto en cuanto a lo que es suficiente. Es suficiente para manifestar la bondad, sabiduría y poder de Dios. Es suficiente para acusar a los hombres. Ahora veamos por último en lo que es insuficiente la revelación general. Y eso aparece en el siguiente numeral, en el numeral 3. Luego de decirnos que deja a los hombres sin excusa, agrega, no obstante, no son suficientes para dar el conocimiento de Dios y de su voluntad que es necesario para la salvación. En eso no es suficiente la revelación general. En dar el conocimiento necesario para la salvación. Es como si la confesión más o menos dijera, parafraseando, la revelación general nos muestra que Dios existe, nos muestra que Dios es bueno, que es sabio, que es poderoso. Sin embargo, esta revelación no es suficiente para darnos el conocimiento de Dios y de su voluntad que es necesario para la salvación. Recordemos, conectándolo con la clase anterior, en la clase pasada hablábamos de por qué la Biblia es indispensable. ¿Por qué la Biblia es indispensable? Por ser la única, suficiente, segura e infalible fuente de conocimiento salvador. Esto no se dice de la revelación general, sino de la revelación especial de Dios. Cuando vemos el Salmo 19, ahí donde se encuentra nuestro texto base, si nos vamos más adelante, nos vamos a dar cuenta que el salmista no dice de los cielos o del firmamento o de la naturaleza que sea la que convierte el alma. Unos versículos más adelante él nos da la respuesta. Los cielos sí nos hablan de Dios, pero los cielos no convierten el alma. Hay algo que lo hace. Salmo 19 lo dice en el versículo 7. La ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. Allí está la respuesta. Y puede seguir leyendo hasta el versículo 11 y se dará cuenta de que hay algo más valioso que la misma revelación general, el precepto de Jehová, que es puro. Esto es lo más deseable que el oro, y más que mucho oro afinado, como afirma el versículo 10. No es suficiente, hermano, con que el hombre reconozca la existencia de Dios. Algunos lo llaman el Dios genérico, un Dios general. Creen que existe un Dios, pero no conocen lo suficiente para poder ser librados de la condenación eterna. Cualquiera se puede persuadir de que hay un Dios. Quizás si le hablamos acerca de las evidencias del Creador, puede que diga, es cierto, todo no fue creado del azar, es imposible, es absurdo. Es cierto, debe haber un Creador. Pero aunque el hombre pueda aceptar la existencia de un Creador, podría darle otro nombre o crearle otras características. Humanizar a Dios, o más bien crear un Dios a la imagen y semejanza del hombre. Podría llamarle Zeus, podría llamarle Madre Tierra. Es por eso que cuando hablamos de la revelación general, esta está despojada de la habilidad de convertir y convencer al hombre. No es suficiente. Ahora pudiésemos intentar dar otra explicación. ¿Por qué? Hermanos, porque la revelación general habla de Dios solamente. Da cuenta de que hay un Dios, mientras que la revelación especial es Dios mismo hablando. Son dos cosas distintas. Y esto, hermanos, nuevamente es imposible entender a una mente caída. Antes de la caída, Adán podía ver a Dios en todo. Después de la caída, a menos que Dios mismo se revela al hombre, no le verá. Entonces necesitamos de Dios mismo
para poder conocer eso que nos sirve para la salvación. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio, no en la creación, en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Así que esta clase quiere mostrarnos que necesitamos algo más que la revelación general para poder conocer de Dios lo necesario para nuestra salvación. Y ese algo más es el Evangelio. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura del Evangelio. Esto es lo que nos quiere enseñar los numerales 2 y 3 del párrafo 1 del capítulo 1 titulado de las Sagradas Escrituras. La Biblia es superior a cualquier otro método de revelación, como el que acabamos de ver hoy, porque solo ella es indispensable para que recibamos el conocimiento redentor. Aquí en esto consiste la superioridad de su indispensabilidad. No hay ningún otro método de creación, de revelación que se le iguale. Bien, hermano, con esto damos fin al análisis de estos dos numerales, de esta segunda parte del párrafo 1. No sé si alguno tiene alguna inquietud, alguna pregunta. Creo que este es el espacio indicado para ello, rogando a Dios que nos asista en caso de que si ocurra alguna duda, alguna pregunta. Voy a asumir que todo quedó claro. Yo tengo una pregunta. Entonces, Hermano, una pregunta. ¿Cómo opera entonces aquellos que no pudieron recibir la revelación especial? ¿Cómo hacen el juicio con ellos de alguna manera? Porque si hay una revelación general, la que Dios se manifiesta, hay una ley moral que Dios puso en el corazón, pero ¿cómo hacer el juicio para ellos en relación a lo que tenemos la palabra, tenemos eso? Es tal vez la parte que me genera un poco de... El hermano quiere responder, ¿no te dijo eso? El hermano quiere responder, adelante. ¿Qué diría usted, hermano? ¿Cómo respondería? Bueno, según lo que yo entendí, no, porque una vez yo vi un video donde una persona que se dedica a responder estas preguntas, le hicieron esa pregunta. Y pues yo creo, usted acabó de mencionar, que la conciencia de nosotros que está impresa en todas las personas es la que nos permite poder discernir entre lo bueno y lo malo, sea en cualquier generación, sea en cualquier etapa de la historia. No, me refiero a las personas que no tuvieron conocimiento alguno de la revelación de la palabra, sino que solamente tuvieron acceso a la revelación general de la naturaleza y de todo lo que nos rodea, que nos da una vista de que hay alguien detrás creando o que creó todo eso, aparte de la conciencia. Ahí vendría siendo, según lo que yo puedo entender, lo que para nosotros es la escritura, es la palabra. En esas personas que no tuvieron acceso a ella, vendría siendo la conciencia. ¿Cierto? Así es. La conciencia, y según lo que decíamos en la clase, no solo la conciencia. O sea, a veces limitamos lo que es la revelación general, ya sea a la naturaleza o a la conciencia. Pero nos damos cuenta que van a ser educados por muchas cosas más. Ahora, el autor a los Hebreos dice en el capítulo 1 que Dios ha hablado de muchas maneras. Así lo dice el versículo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo, que era de pronto lo que usted preguntaba a las personas que quizá no escucharon el Evangelio, porque estamos hablando de que en el Evangelio hay salvación, pero ¿qué hay de aquellos que no escucharon en el Evangelio? Dios, pues en otros tiempos ha hablado de otras maneras. Por ejemplo, ha hablado por los profetas. Ahora es que ha hablado a través del Hijo, pero en otro tiempo Él también se reveló de manera especial a cierto grupo de personas. Y van a ser juzgados por ellos, por el conocimiento o por el entendimiento que tuvieron acerca de esa forma de revelación. Ahora, ¿qué hay de aquellos que de pronto no han tenido acceso
a la revelación especial o a esas formas particulares en las que Dios ha decidido autorrevelarse a algunos seres humanos? La respuesta, la revelación general. ¿Por qué? Porque la revelación general nos muestra que el hombre queda sin excusa. Ninguno tiene excusa de decir, ay, que yo nunca escuché el Evangelio y la Biblia dice que la salvación es por el Evangelio, suponiendo que una conversación hipotética en el infierno. No tienes excusa. Dios se te mostró de muchas maneras, pero tú preferiste volverte necio y buscar en tu sabiduría, en tu razonamiento humano, otro tipo de explicación. Pero sin duda la pregunta es muy buena. Hermano. Sé que existe, digamos que una cadena de salvación, ¿cierto? Correcto. Pero, ¿qué hay de los niños? Bueno, esa es una pregunta Tiene esta pregunta ahorita. bastante controversial. El hermano quiere. La pregunta es, de pronto para los que están viendo en el video, hay una cadena de salvación porque nos menciona la hermana y la pregunta es, ¿qué hay de los niños en cuanto a esta forma de revelación? Hermano. Bueno, yo creería que en respuesta a eso, y hago eco de las palabras del pastor que el domingo pasado también le hicieron esa pregunta, la respuesta que el pastor daba era que nosotros en el tema de, digámoslo, del juicio final, mencionar el círculo y los niños sería romantizar un poco lo que es el juicio. Ya cuando decía, nosotros no podemos hacer el círculo, no, los niños, los adolescentes, sino la raza humana. ¿Y cómo es, o sea, en qué condición está la raza humana? Caída. ¿Sí? Entonces, el niño, aunque esté en el vientre, cuando nace, ¿cómo nace? ¿Bajo qué condición? Pecado. Pecado. Entonces, ya ese es un tema. O sea, un niño, por lo menos recién nacido, no tiene la capacidad de comprender el Evangelio, porque obviamente es un niño, pero ya eso es cuestión del Señor. Es decir, de que niño, adulto, todos van a ser juzgados por igual. En ese caso, como le digo, ya es cuestión del Señor el trato que se le dio, que no tuvo la oportunidad de pronto de escuchar el Evangelio, de ser expuesto ante el Evangelio, pero por ser niño no está excluido del juicio. Ok. Ella valida que de pronto hablar entonces a decir que Dios es bueno y justo. Y él está. Sí, y hay otros aspectos que uno también puede tener en cuenta. No me quisiera adelantar porque más adelante hay un capítulo que habla precisamente de eso, de la caída del hombre, del pecado, de su castigo, y nos vamos a dar cuenta que, como decía nuestro hermano, toda la raza humana está bajo una misma condición. Todos son pecadores. El problema es que culturalmente, como decía el hermano, hemos como romantizado la figura del niño, del infante, y decimos como, ay, un bebé lindo, un angelito, pero realmente en su interior, su naturaleza, está inclinada al pecado. El niño por naturaleza, al igual que todos los hombres, es injusto. En cuanto un bebé, por ejemplo, pueda manifestar su voluntad, nos vamos a dar cuenta que lo que hace es pecaminoso, aun cuando nosotros lo romanticemos. Pero si lo vemos de una manera más objetiva y menos emocional, el bebé también está inclinado al pecado, quiere ser el centro de atención, es egoísta, manipula, engaña, miente. En cuanto pueda manifestar, en cuanto algún ser humano pueda manifestar su voluntad, esa voluntad va a ser acorde a su naturaleza. Y que somos por naturaleza pecadores. Y que dice la Escritura del pecado que la paga del pecado es la muerte. Y que dice también la Escritura que la única manera de ser salvo es a través del Evangelio, es a través de Jesucristo. Ahora, algo que también podemos añadir es que nosotros tampoco pudiésemos condenar a los niños en un sentido general o universal, porque la Escritura nos habla de los niños y ¿qué nos dice? Que no podemos cerrarle las puertas del reino como subestimándolo, diciendo, no, él no va a entender esta verdad o no está preparado. ¿Por qué? Porque no depende de los hombres ni de su sabiduría, sino del Espíritu Santo obrando en los hombres. Yo puedo afirmar que no sabemos cuál va a ser la persona con la menor edad en el cielo, no lo sabemos. Y por lo tanto al niño, en cuanto se pueda, estamos obligados a predicarles el Evangelio. No podemos cerrarle las puertas del reino porque no sabemos realmente si Dios decide obrar en el corazón de un niño, de un pequeño. Porque si no, no tendría sentido que hiciéramos escuelas en donde permitimos que los niños presten su oído a ellos. O si no, no les enseñaríamos desde casa acerca de la voluntad de Dios. Debemos hacerlo porque la Escritura nos insta a ello. Ahora,
¿Quién será salvo? ¿Quién no será salvo? Eso sí, no lo podemos saber nosotros. Solo Dios conoce los corazones. Nos debemos quedar con lo que enseña las Escrituras. La paga del pecado es muerte. El único camino a la salvación es Jesucristo. Y por lo tanto, si queremos que una persona sea salva, por ejemplo un niño, lo que debemos hacer es predicarle a Cristo. Predicarle a Cristo y que el Señor haga su obra conforme a su voluntad. Bien, ¿alguna pregunta más? Un espacio muy bueno, es importante. Esto es lo maravilloso de las escuelas. ¿Tiene una pregunta? Salmo 51:5 dice: aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Totalmente. Un ejemplo claro de lo que acabamos de decir. El pecado es algo que nace con nosotros. El hombre peca porque ya es pecador por naturaleza. No es que cuando hace una acción pecaminosa es que se convierta en pecador, no. Es algo que heredamos. Ya determinamos también el tema de los pro-abortos, los que abortan. Exactamente. Total. Oye, en realidad algo que esa manera que traía relación era que es cuestión de esperar que el angelito que uno le llama tenga un poquitico de entendimiento y ya enseguida le muestra. Enseguida muestra lo que es. Ya, pero dígale ustedes no y verá cómo sí. Enseguida muestra lo que es, así es. La capacidad que vamos teniendo nosotros los seres humanos de poder razonar es lo que a nosotros nos lleva a ser conscientes del pecado, o sea, o de pecar más. Así es, total. Esa misma capacidad de entender las cosas. Total. Cuando ellos, los niños, pues, llegan a un proceso de maduración cognitiva, ellos van mostrando Y cuando ya desarrollan su conciencia, esta les va a acusar. exacto. Esta le va a acusar. Y de eso se trata la revelación especial. General. Que cuando la persona ya tiene capacidades racionales de llegar a deducciones lógicas, a la conclusión a la que debe llegar es que hay un Dios y que hay un Creador. Y debe rendir cuenta por ello. Independientemente de la edad, del estrato, de la condición, debe rendir cuenta por ello, porque la revelación general muestra que hay un Dios glorioso al que se le debe adorar. Asimismo deja a los hombres sin excusa. Ninguno tiene excusa. Ni los niños tampoco tienen excusa. Y bueno, que el Señor nos asista, hermano. Hermano, la pregunta, es una pregunta que me hicieron, que si Adán y Eva, si Dios había perdonado a Adán y Eva, hicieron esa pregunta. Esa es la pregunta. Sí, pero también hay otra, después de decir si fue perdonado o no fue perdonado. Depende de la respuesta. Bueno, hermano, en lo personal, yo considero que determinar quién es salvo y quién no es algo complejo para nosotros, porque solo Dios lo conoce. Sin embargo, la Biblia sí nos habla de los frutos del arrepentimiento. Jesucristo decía: por sus frutos los conoceréis. Es cierto que Adán y Eva pecaron. Sin embargo, de lo que uno pudiese asumir, ¿qué nos continúa diciendo el Génesis después de que ellos pecaron? Dios continuó teniendo una relación con ellos y aparente, o sea, lo que la Biblia nos muestra es que ellos obedecieron a Dios en lo que después les indicó que hicieran. Entonces, esta obediencia podría llevarnos a nosotros a pensar que posiblemente ellos sí fueron salvos. Sin embargo, afirmarlo en un sentido absoluto, universal, irrefutable, ya es algo que sí se podría debatir. Pero del fruto que ellos dieron, pudiésemos pensar que sí pudieron ser perdonados. Bueno, entonces, la pregunta es que si ellos fueron perdonados por Dios, ¿por qué nacemos con ese pecado? ¿Por qué? Porque el castigo fue antes. Ellos fueron perdonados siendo pecadores. De hecho, si se les perdona es porque habían pecado. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la Escritura? Por ejemplo, en Romanos, que todos nosotros nos identificamos con Adán. O sea, cuando Adán y Eva pecan, toda la raza humana ya es condenada. ¿Por qué? Porque hereda el pecado. Eso también lo vamos a ver en unas clases siguientes, pero todos nosotros somos condenados porque ya en Adán todos hemos pecado. Por eso cuando aparece la persona de Cristo, en Cristo es que podemos ser perdonados. Ahora pasamos ya no a identificarnos con Adán, sino a identificarnos con Cristo como nuestro representante.
pero es así. Todos hemos pecado, todos somos pecadores, eso se evidencia en nuestra naturaleza misma, porque alguno de pronto dirá, ay, pero es injusto que por culpa de ellos entonces nos tengan que condenar a nosotros. No, si quieres, omita a Adán y Eva y céntrate en ti. ¿Eres bueno o eres malo? Te vas a dar cuenta de que eres pecador. Y la Biblia condena el pecado, mereces la muerte, sin tener que culpar a otra persona, porque ¿quién es responsable de nuestras acciones? Yo ahora, si hago pecado, yo no puedo decir por culpa de Adán y Eva. Yo soy libre, somos seres humanos con voluntad propia, y esa voluntad implica que somos responsables de nuestras acciones. Por lo tanto, por ello es que debemos rendir cuentas a Dios. Bien, entonces dejamos hasta aquí, vamos a tener un espacio de receso, aproveche y comparta con los hermanos.